Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hoy tenemos un programa, amigos, súper interesante. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Él es Héctor Ruiz, es experto en neurociencia y ciencia cognitiva. Ahora nos va a explicar él en qué consiste, cómo bajamos esto a nuestra vida diaria, qué significa, qué implica y para qué nos sirve, si es que nos sirve para algo. Y ha publicado, tiene varios libros, pero el último, sobre el que vamos a hablar más hoy, se llama Aprendiendo a Aprender, de la editorial Vergara, y es un manual súper práctico, súper sencillo, súper directo, súper clarito, para entender cómo estudiar mejor, cómo aprovechar más el tiempo de estudio. Y está dirigido, ahora nos lo contará mucho mejor su autor, pero sobre todo a ayudar a nuestros hijos para estudiar mejor. Muchos de nuestra audiencia tenéis hijos en edades de estudio, están en el cole, están en el instituto o incluso estudiando carreras en la universidad. Y bueno, igualmente, aunque no sea el caso, creo que este tema nos interesa a todos, los que tenemos un mínimo de curiosidad y queremos aprovechar mejor nuestro tiempo cuando estamos intentando aprender algo. Así que yo os invito a disfrutar este programa, a tomar notas y a leeros este Aprendiendo a Aprender, porque de verdad que es súper útil. Vamos con el programa. Bienvenido a Buenos Días, Madre Esfera, Héctor Ruiz. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, gracias. De verdad, es un lujo porque para la gente que nos escucha y que te conozca por Twitter, sabrá de tu currículum, pero para todos los que estéis ahí detrás escuchándonos, pero no sepáis a quién estamos escuchando hoy, pues así someramente, Héctor Ruiz es director de la International Science Teaching Foundation, que estás en Barcelona, ¿verdad, Héctor? Sí, ahora siempre aquí, sí, no me muevo. Bueno, ahora este año no, es lo que nos toca. Sí, es lo que toca. Eres biólogo e investigador en los campos de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje. Has sido profesor tanto en educación secundaria como en la universidad. Has desarrollado tu carrera científica en centros de investigación de Estados Unidos, como la Universidad de Washington y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California. Y en los últimos 15 años has trabajado en el desarrollo de recursos educativos fundamentados en la evidencia científica en torno al aprendizaje. Además, has sido asesor de diversos gobiernos e instituciones educativas en España, Asia y Latinoamérica. Además, es autor de 3 libros, Cómo aprendemos, de Grao, Conoce tu cerebro para aprender a aprender, y el que hoy nos ocupa, que es Aprendiendo a Aprender, de la editorial Vergara. Y lo primero que te quería decir es que el otro día me visitó mi padre y le encontré con el libro, que yo lo tenía puesto en el salón, de repente leyéndolo, y me dijo, este libro me lo quiero llevar cuando pueda, me lo vas a dejar. Dije, ¿cómo? Dice, sí. Había empezado a leerlo y me dijo, lo quiero. Este chico, me interesa muchísimo y me fascinó, Héctor. Pues me alegro muchísimo, la verdad, me alegro muchísimo. Sí, es como una prueba de, ¿no? Que mi padre con 70 años de repente coja tu libro y le interese hasta tal punto de decirme, ¿me lo quiero llevar? Sí. Bueno, es que nunca es tarde para aprender. Realmente los humanos tenemos esa suerte, que tenemos una capacidad para aprender a lo largo de toda la vida espectacular. Es evidente que no tenemos la misma a los 70 años que cuando tenemos 15, pero también hemos ganado en muchos otros aspectos, como por ejemplo nuestra capacidad de autorregularnos, y eso nos da ventajas también para aprender, aunque cognitivamente, digamos, estemos un poquito más oxidados.
hay una serie de ventajas que son importantes también para aprender, pues que en esas edades las tenemos mejor desarrolladas que cuando somos jóvenes. ¿Habías pensado en ese público, en ese perfil, cuando estabas escribiendo este libro? En realidad, este libro, digamos que indirectamente sí, porque este libro lo escribí pensando en todo el mundo, ¿no? En todas las personas que puedan interesarse por lo que significa aprender, lo que es aprender. Al fin y al cabo, todos necesitamos aprender, todos aprendemos. Y sí que es cierto que en quien más pensaba, pues quizá son en personas que tienen retos de aprendizaje importantes delante suyo, ¿no? Ya sea pues la universidad o posiciones en sus trabajos, ¿no? Pero en general también pensé de manera indirecta pues en todas las personas que primero, se pueden realmente interesar por cómo funciona nuestro cerebro, que al fin y al cabo es fascinante, ¿no? Todo lo que hay detrás de este órgano, ¿no? tan fascinante, pues bueno, pues pensé que podría ser interesante por un lado y útil, ¿no? También para todas esas personas. A mí personalmente me sorprendió mucho porque me daba la sensación de que era un libro que iba a llamar directamente al estudio, a los estudiantes, ¿no? Pues a gente que está intensivo, ¿no? Universitarios o instituto ya, últimos años y universitarios. Pero la vida te da sorpresas y también me hizo pensar lo poco que conocemos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Y de cómo aprendemos y cómo una persona de 70 años se plantea que necesita saber cómo funciona, porque no tenemos ni idea, Héctor. No, correcto. Y de hecho, esto a lo que nos lleva es que como estudiantes, a lo largo de toda nuestra vida como estudiantes, desde la escuela, ¿no? Hasta la universidad, las oposiciones, todo lo que pueda venir después, curiosamente nos enfrentamos a retos de aprendizaje, es decir, retos donde tenemos que aprender, pero nadie nos ha enseñado a aprender. Nadie nos ha enseñado cuáles son realmente aquellas acciones, aquellas circunstancias que van a hacer que nuestros esfuerzos para aprender sean más eficaces. Es como si, creo que hago la analogía en el libro, si te tiran a una piscina y te dicen nada, pero no te enseñan a nadar. Y al final tú acabas pues haciendo lo que puedes, ¿no? Haces el perrito, ¿no? Que sería lo más intuitivo, o yo qué sé, o incluso puedes llegar a hacer algo como la braza. Pero si nadie te enseña crawl, que no es intuitivo, ni mucho menos, y que es lo más eficaz para nadar, pues vas a estar haciendo muchos esfuerzos que no van a ser lo productivos que podrían llegar a ser. Simplemente pues porque es cierto, o sea, curiosamente, este conocimiento que tenemos científico sobre cómo funciona el cerebro cuando aprende, curiosamente no se ha transferido a la comunidad educativa, no se ha trasladado y nos encontramos pues que no sabemos que realmente hay formas de acercarse al aprendizaje que son más eficaces, que hacen que pues ese tiempo dedicado, ese esfuerzo, que por cierto hay que esforzarse, ¿eh? O sea, eso no te lo quita nadie, pero por lo menos hacer que ese esfuerzo sea más productivo, que ese esfuerzo nos llegue más, nos permita a alcanzar esas metas que de otra manera ni siquiera quizá no las alcanzaríamos o nos costaría más alcanzarlas, pues nadie nos está facilitando, ¿no? esa información. Y lo curioso es que la tenemos, porque científicamente la tenemos y no es reciente, es decir, que hace décadas que se estudia cómo funciona el cerebro cuando aprende. Tenemos conocimientos ya muy bien consolidados, validados sobre lo que funciona, digamos, ¿no? Para todo el mundo. Y este libro, pues, es básicamente una pequeña contribución a tratar de crear ese puente entre el conocimiento científico y la práctica educativa, ¿no? Y, todo el mundo que necesite aprender, pues ahí creo que va a tener una información muy valiosa. De los tres es quizá el más centrado en el público general, ¿no? Porque, correcto, bueno, correcto. Tengo el anterior de cómo aprendemos, sí, a ver que se vea bien aquí. Efectivamente, es un nivel ya mucho más sesudo teórico. De hecho, voy saltando el capítulo analizando ciertos contenidos y sin embargo, te lo bebes. Aprendiendo a aprender es una lectura muchísimo más ligera, pero como bien decías antes, intentando acercar, porque tiene mucho fundamento científico y nos lo vas trayendo de una manera asentada, ¿no? Bajándonoslo a la vida cotidiana, que a veces quizás se nos escapa un poco.
quizás estos contenidos tan más elevados se nos escapa a la mayoría de la población. En efecto, es que cómo aprendemos realmente también, ¿no?, forma parte de mi esfuerzo por transferir, ¿no?, el conocimiento científico hacia la comunidad educativa. En este caso está dirigido a los profesionales de la educación, especialmente a los docentes, a aquellos que que enseñan, es decir, que deben ayudar a aprender, porque enseñar no debe ser ayudar a aprender. Entonces es un libro mucho más técnico, con múltiples referencias a los artículos científicos y que trata todos los aspectos del aprendizaje que se han estudiado, que van mucho más allá incluso, ¿no?, de lo que quizá le puede interesar al propio aprendiente, ¿no? Es decir, hay cosas que ya son ya propias de lo que le interesa al enseñante. El otro libro, pues como bien dices, es un libro mucho más divulgativo, pero que no renuncia a aportar el conocimiento científico que hay detrás de esas acciones que comentaba y esas circunstancias que nos hacen aprender más. Porque de hecho, es decir, no sirve de mucho que yo hubiera hecho un recetario de qué hay que hacer, ¿no?, para aprender mejor, si no hubiera además proporcionado los fundamentos. Porque normalmente las personas, para tratar de creer, ¿no?, en que esas cosas que nos dicen pueden funcionar, cuando nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolas de otra manera, ¿no?, necesitan entender el porqué. Yo creo que por lo menos hay que proporcionar también ese porqué, ¿no? Y ese porqué son los mecanismos mediante los cuales el cerebro aprende. Y por lo tanto, esas prácticas son las que se alinean con esos mecanismos. Y esa es la idea, ¿no? Acercar esos fundamentos básicos sobre cómo aprendemos para a continuación indicar cuáles son a la práctica, ¿no?, las cosas que podemos hacer para aprender mejor. Sí, y además es que es súper necesario y cada vez se habla más de cómo se incorpora la ciencia y la evidencia científica en la educación. Mundos que hasta ahora, al menos para la sociedad en general, no tenían apenas relación, ¿no? Era una cuestión más de opinión o de voluntad o de una cuestión casi meramente artística, ¿no?, que bien enseña, Correcto. pero no científico. Y de repente a las familias, que son nuestra audiencia potencial, y profes también, nos llega ese mensaje: cuidado, hay que basarse en las evidencias científicas también a la hora de aprender. Y esto es muy importante que lo sepan. Bueno, es una contribución importante al arte de enseñar y al arte de aprender, porque no deja de ser un arte. Al final yo puedo saber qué es lo más eficaz, pero la manera en que lo vaya a llevar a cabo va a depender de muchos detalles que ya no se pueden, digamos, medir científicamente, ¿no?, sino que ya son particulares de ese savoir-faire, ¿no?, del saber hacer, ¿no?, de la persona. Yo creo, mira, que es un poquito salvando las distancias, pero creo que podemos hacer un poco la comparativa con lo que sucedió con la medicina. O sea, no nos olvidemos que durante milenios la medicina se basó en la tradición y en la experiencia personal. Una experiencia personal no analizada sistemáticamente, no analizada científicamente. Y eso, por ejemplo, llevó a los médicos a durante milenios, no siglos, milenios, a usar técnicas como la flebotomía, es decir, la sangría, ¿no?, que sangraban a la gente para curar cualquier cosa. Y estaban convencidísimos de que funcionaba, porque de hecho tenemos escritos del siglo XVII, del siglo XVIII, con médicos muy relevantes defendiendo las flebotomías como un tratamiento maravilloso, fundamental. Hasta que a mediados del siglo XIX a alguien se le ocurrió pues estudiar científicamente si realmente eran eficaces, es decir, sistematizar esa experiencia personal, tomando datos, ¿no?, comparando quién recibe una flebotomía con quién no, comparándolo al final, y vieron que no solo no ayudaba, sino que era perjudicial en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Es que la medicina hasta principios del siglo XX no ha introducido el conocimiento científico, la evidencia científica como parte de su práctica de manera general. O sea, que es una cosa también muy reciente. O sea, el arte de la medicina, porque también es un arte, ¿no?, se ha visto enriquecido por la ciencia, por esa investigación científica. Pues un poquito yo creo que es algo que puede suceder en la educación, que podemos también contribuir, porque es una contribución, ¿no? La ciencia no lo va a resolver todo, como no ha resuelto todos los problemas de salud. Aquí estamos, ¿no?, con el problema. Pero desde luego ha mejorado mucho la práctica de la medicina, ha ayudado a resolver muchos problemas, ha permitido, ¿no?, explorar
muchas situaciones que de otra manera pues quizá no podríamos haber llegado hasta donde estamos. Y creo que ahí pues tenemos esa oportunidad de también con el tiempo, porque no es una cosa de un día para otro, de ir entendiendo cómo la ciencia nos puede ayudar en algunos procesos del aprendizaje, en algunas decisiones que debemos tomar como docentes, como aprendientes, a la hora de pues afrontarnos a esos objetivos que tenemos, que son aprender, ¿no? El otro día te veía además en una charla en la que participaste en unas jornadas de educación y pseudociencia. Es que ahora no recuerdo exactamente el nombre. Sí. Y ciencia y pseudociencia en educación. Exactamente, interesantísima tu charla, y en la que además se quedaba muy claro que esto es una cuestión que nos interesa a todos, porque por ejemplo hablabas de la memoria a corto plazo y de la carga cognitiva, de las presentaciones. Todos tenemos presentaciones, todos hacemos presentaciones hoy más que nunca, y introduces conceptos, también hablas de ellos en el libro, que nos afectan a todos. Yo con eso lo que quiero que nos quede claro a los que nos están escuchando es que es un tema que, aunque esté centrado en el estudio especialmente, y que padres, madres, es súper interesante para vuestros hijos, a todos nos interesa, ¿no? De hecho, luego los ponentes de después lo decían: tengo demasiada carga cognitiva en mi presentación. A mí me supo mal, yo ya me anticipé a disculparme, pero es lo que es. O sea, al final las evidencias son las que son, hay que darlas, y a veces pues pueden, ¿no?, dejar en evidencia algunas de las cosas que venimos haciendo o que pensamos que debemos hacer, ¿no? Al final, yo creo que aquí lo interesante pues es tratar de no guiarse por las preconcepciones que todos tenemos, sino dar peso ¿no?, a la evidencia, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones. Y hablando de ciencia y pseudociencia, ¿no?, y esto que comentas de que todo esto es importante para todos, por ejemplo, una de las cosas que habitualmente comento es que hay una serie de ideas pseudocientíficas, es decir, que parecen que vienen de la ciencia, que están supuestamente justificadas científicamente, pero que pseudo no es falso, ¿no? Realmente no lo son. Y una de esas ideas, que es de las más extendidas, es uno de los mitos más extendidos sobre la educación o sobre el aprendizaje, es la idea de lo que se llaman los estilos de aprendizaje. Es una idea que sorprenderá seguramente a los oyentes, porque la mayoría de las personas, y esto hay encuestas, ¿no?, al respecto, creen que cada persona tiene una forma de aprender distinta que le permite aprender de la manera más eficaz, ¿no? Como si cada uno tuviera un cerebro que aprende de una manera distinta, ¿no? Y ahí tenemos pues diferentes modelos de estilos de aprendizaje. El clásico es el visual, auditivo, cinestésico, ¿no?, que hay personas visuales, auditivas. Bueno, esto, que es súper interesante, es una idea súper interesante. Si fuera cierto, tendría muchas implicaciones. Pues claro, se ha investigado mucho, se ha mirado si esto es así, porque si es así, pues habrá que usarlo, ¿no? Pero resulta que la investigación que se ha hecho al respecto, lo que ha arrojado es que realmente no existen ese tipo de diferencias entre los aprendientes. Y de hecho, si creemos en eso, nos estamos dejando de lado unas ideas que sí que tienen validez científica muy, muy bien consolidada, y es la idea de que existen estrategias de aprendizaje que son buenas para todos. Claro, si creemos que no, que cada uno tiene la suya, entonces vamos a dejar de apreciar que en realidad la ciencia nos está diciendo, cuidado, porque hay toda una serie de maneras de aprender, de maneras de abordar el aprendizaje, que son mucho más eficaces que otras para todo el mundo. Como el crawl, nadar crawl, es más eficaz para todo el mundo, ¿no?, que otras técnicas de natación. Y esto yo creo que es importante, ¿no?, el tener en cuenta también estas cosas. Los estilos de aprendizaje, lo que estamos haciendo es confundir nuestros gustos y preferencias con lo que nos conviene, y no es lo mismo comer lo que te gusta que comer lo que te conviene. Entonces, y además, ahí es donde, ¿no? Y además es que está muy de moda y hay mucho marketing.
también en el mundo de la educación, muchísimo marketing en el mundo de la educación. Entonces da gusto y de repente es como calma, calma, porque existen una serie de, como bien dices, de ideas preconcebidas, de ideas creadas y intereses creados que tenemos que conocer. Que oye, que cada uno, yo te he escuchado a ti en diversas ocasiones decir, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero que la información la tenemos que tener, ¿no? Exacto. Y que exactamente lo que decías, los estilos de aprendizaje, pues no hay evidencia científica. Y otra serie de mitos, pues como por ejemplo que nos entrena el cerebro, ¿no? Para aprender. La Que eso es memoria algo... no es exacto, no es como un músculo, que es algo que se suele pensar también, ¿no? Que puedes ejercitar la memoria y hacerla mejor para cualquier cosa, y la memoria no funciona así, no es así como funciona. Ni la memoria de trabajo, que es de la que hablé, ¿no? En las jornadas, que es lo que has llamado memoria a corto plazo, bueno, ahora se llama memoria de trabajo porque no solo te permite mantener información, te permite manipularla, es donde, para los oyentes, digamos, es el lugar donde razonas, donde imaginas, donde piensas, donde estás manteniendo información de manera consciente. Pero la memoria a largo plazo, que es donde guardas, ¿no? Todo lo que vas aprendiendo, tampoco funciona como un músculo, en el sentido de que no porque tú te dediques a memorizar o aprender lo que sea, vas a hacer que te sea más fácil aprender o memorizar otras cosas. No funciona de esta forma, ¿eh? En realidad, si uno le interesa o quiere seguir con la analogía del músculo, debería entender la memoria como millones de músculos que uno puede ejercitar de manera concreta cuando aprendes sobre algo. Es decir, cuando yo aprendo sobre algo, cuando adquiero conocimientos sobre algo, lo que sí que estoy haciendo es hacerme cada vez mejor aprendiendo más cosas sobre ello. Porque nuestra memoria funciona construyendo el conocimiento, ¿de acuerdo?, a partir de diversas experiencias y juntando aquellas piezas que están relacionadas por significado. De manera que cuando aprendemos, necesitamos conectar lo que aprendemos con cosas que ya sabemos. O sea, tenemos que ir construyendo sobre lo que sabemos. Por eso, cuanto más sabemos sobre algo, más capacidad tenemos de aprender sobre ello. Tenemos más capacidad de vincular nueva información. Entonces, yo me puedo hacer mejor aprendiendo, pero sobre algo concreto, cuando estoy adquiriendo conocimientos significativos, es decir, profundos, no superficiales y efímeros, sino conocimientos que requieren, pues, de poderle dar razonamiento, de aplicarlos, Pero a medida que aprendo, de esa manera sí que hago mi memoria más fuerte. Pero no existe, por lo menos no se han podido realmente aportar evidencias, al contrario, todo parece indicar que es de esta forma. No podemos ejercitar la memoria en general. Y mira, si me permites, hay un caso que pongo de ejemplo. En 1980, unos investigadores bastante famosos entrenaron a un estudiante universitario, uno cualquiera, lo entrenaron para que llegó a ser capaz de poder recitar 79 números seguidos, una serie de 79 números al azar. Es decir, le decían 79 números al azar, seguidos, y él los podía devolver, ¿no? Los podía repetir, cosa que la mayoría de las personas solo podemos hacerlo con 8 números como mucho. Bueno, alguno puede un poquito más, pero por ahí estaría. Ahora bien, este estudiante que dirías, ¡guau! Menuda memoria, ¿no? Tiene una memoria espectacular. Pues no, esto solo podía hacerlo con números. Si le hacían lo mismo con letras, no podía, solo podía recordar pues unas 8. Porque de nuevo, la memoria no es una habilidad general, sino que se construye y se basa en los conocimientos concretos que tenemos. Uno de los, aparte de la memoria, que es un temazo, uno de los puntos que también tratas en el libro es el tema de la atención. Que yo, sinceramente, para mí, en este momento en el que vivimos, es uno de los, como de los tesoros más preciados que podemos llegar a tener, es la atención, e incluso lo que más nos roban, ¿no? O sea, lo que más tenemos que atesorar es nuestra atención. ¿Cómo trabajamos para no perderla? Porque tengo la sensación de que vamos, cada vez nos centramos menos en las cosas. Incluso yo misma, o sea, no, en general. Sí, sí.
Bueno, a ver, aquí no, un poco lo que estamos viendo es que en nuestra sociedad cada vez nos cuesta más prestar atención, ¿no? A aquello a lo que estamos haciendo, ¿no? Y que incluso aparecen mitos como el mito del multitasking, ¿no? La idea de que podemos hacer varias cosas a la vez, como también como si hiciéramos una después la otra. Eso es un mito, eso es imposible, eso no puede suceder. Es decir, tú puedes intentar hacer dos cosas a la vez, pero te van a salir mucho peor que si haces una y después haces la Sí. otra. Eh, a no ser que una de las dos la hayas automatizado y sea una cosa autónoma, como por ejemplo, ahora, después de mucha práctica conduciendo, llegas a poder conducir el coche sin estar pensando, o sea, sin estar pensando en lo que haces y por lo tanto puedes escuchar música, la radio, hablar con el que tienes al lado, ¿no? Porque ya has automatizado esos procesos. Esa es esa es la única situación en la que puedes hacer dos cosas a la vez, cuando tienes alguna de ellas automatizada, ¿no? Pero cuando tienes que hacer cosas que requieren de tus recursos cognitivos, que requieren de pensar, de razonar, no puedes hacer las dos a la vez, o por lo menos no las puedes hacer ni mucho menos con la misma eficacia, ¿no? De manera que esa idea de que los móviles nos están haciendo desarrollar nuestra capacidad de multitasking no es cierto. O sea, no es así. Lo que están haciendo es que hagamos peor las cosas que tratamos de hacer cuando además estamos con el móvil, ¿no? Entonces, el otro motivo, ¿no? De por qué quizá pues, nos cuesta tanto mantener la atención es porque, a diferencia de en el pasado, probablemente tenemos muchas más opciones, muchas más alternativas con las que distraernos. Alternativas que son muy poderosas. Porque alternativas siempre tienes. Tú Sí, puedes estar delante de la tele y preferir mirar una mosca que pasa por ahí, pero no es tan atractiva como seguir mirando la tele. Ahora estás mirando la tele y cada dos por tres miras el móvil. A la mínima que la tele deja de atraerte, ¿no? Te vas enseguida a mirar el móvil, ni que sea para consultar ese actor qué edad tiene, claro. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, y simplemente ¿por qué? Pues porque tenemos esas alternativas que son poderosas, que para nuestro cerebro son muy atractivas, ¿no? Todo lo que puedes, ¿no?, tener en esa pantallita, pues lo que va haciendo pues no darnos tanta facilidad para podernos enfocar en una sola cosa, ¿no? Así que la única manera, y como digo, no hacerlo no hace que mejores tu capacidad multitasking, no es así. Aunque te pueda parecer así, si lo analizas luego científicamente ves que no. Cuidado con las cosas que nos parece, porque de nuevo estamos sometidos a los sesgos, y los sesgos, una de las cosas que tienen nuestros sesgos de cognición es que nos llevan siempre a las conclusiones que ¿Qué queremos tomar. O queremos? sea, Claro. exacto. Entonces, la única cosa que puedes hacer es intentar evitar esas distracciones. Por lo tanto, si, por ejemplo, el libro habla de aprender, ¿no? Ujú. Si deseas aprender, pues es muy importante que el móvil lo pongas en modo avión y lo escondas de tu vista, o sea, que ni lo veas, que no tengas ¿no?, ni esa tentación al verlo de que se te activen todas las cosas que podrías hacer con el móvil. Entonces, tratar de también, si puedes, pues ponerte en un lugar silencioso. Si no puedes, es ruidoso, bueno, puedes usar la alternativa de la música, pero Uy, relajante, pero cuidado. la música, eso es que luego lo iba a tratar porque eso es un temazo. Sí, 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 sí. Y de hecho es complejo, ¿eh? Es No. muy complejo, ya lo veo, porque efectivamente también, claro, tú lo explicas perfectamente, también te Ujú. roba esa atención por otro lado, claro. Correcto. Correcto. Es que cualquier información, cualquier estímulo en el entorno que te esté llegando, que no esté relacionado con lo que quieres aprender, es un potencial distractor. Por lo tanto, cuando tú te pones música para estudiar, en realidad esa música no, a ver, entiendo que no estás aprendiendo sobre la obra que estás escuchando, ¿eh? Sino que estás aprendiendo otra cosa. Entonces, esa música en realidad es una información superflua a tu objetivo de aprendizaje, pero tus sentidos la están captando, está entrando en tu cerebro y, digamos, está compitiendo
por la atención, ¿no? de tu mente, ¿no? Con lo cual, ya de entrada, ponerte ese distractor, pues eso, ¿no? Estás generando lo que se llama carga cognitiva ajena, ¿no? Una carga cognitiva que no está relacionada con lo que necesitas poner en tu memoria de trabajo, en tu mente, para aprender. Ahora bien, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la música es mala? Bueno, a ver, como digo, es complejo. Es complejo. De entrada, si uno puede, digamos, tiene la oportunidad de desarrollar el hábito de aprender en silencio, mucho mejor. O sea, el silencio siempre será mejor. ¿Qué pasa? Si alguien ya se ha ido acostumbrando a estudiar con música, el problema lo puede tener al tratar de hacerlo sin de repente, ¿no? Porque, bueno, pues se ha generado un hábito y dejar la música de repente pues le puede generar confusión, ansiedad incluso, ¿no? Y entonces no dejarle pensar sobre lo que está haciendo, sino estaría pensando todo el rato y por qué no hay música, ¿vale? Sí. Ahora, también uno lo puede ir dejando progresivamente, como cualquier, como cualquier cosa. ¿Qué más? Claro, ¿y si no tengo silencio? ¿Y si donde estoy no hay silencio? ¿Y si hay mucho ruido? ¿Y si, bueno, en ese caso, mejor ponerse música, porque la música es un distractor, especialmente música conocida, y si puede ser relajante, y sin voz, que no haya personas ahí diciendo cosas que entonces eso Claro. genera mucha más carga cognitiva, especialmente si las entiendes. Pero si tú, digamos, tienes la alternativa es ruido aleatorio, ¿no? Es ruido que te va a estar, digamos, por cuestiones naturales llamando la atención, pues es mejor esa música porque tienes más facilidad para inhibirlo, ¿de acuerdo? Ahora, inhibirlo, o sea, tener que estar inhibiendo un distractor genera también un desgaste cognitivo. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que te cansas antes de estar haciendo el esfuerzo de estudiar, de aprender, que si estuvieras en silencio. Porque ese esfuerzo de dejar la música fuera, ¿no? Digamos, de lo que estás haciendo, pues te va agotando tus recursos. Esto es algo que se nota muy bien cuando seguro que todos habéis tenido la experiencia de que de repente estabais pues, trabajando y un ruido que estaba persistente en el ambiente desaparece, ¿no? Sí. Y en ese momento os dais cuenta de dos cosas, justo cuando desaparece. La primera, que lo habíais conseguido inhibir, o sea, que de alguna manera ya no le estabais prestando atención. Pero la segunda, también de lo que supone, ¿no? de la descarga que supone que por fin haya parado, ¿no? El por fin decir, uff, Qué gusto. Sí. qué gusto. Sí. Porque en realidad sí, lo habías conseguido inhibir, porque si no, no te hubiera dejado hacer lo que hacías, pero te estaba cansando tener que inhibir, dejar fuera ese sonido. Pues un poquito sucedería algo similar, ¿no? Con la música, al tenerla que estar dejando continuamente fuera, pues eso hace que nos cansemos antes. Claro, esto para la gente como yo, que he estudiado toda la vida con música y con la radio, Héctor. ¡Con la radio! Ya. Y la tele, sí, también son cosas. Bueno, no es una buena estrategia. No lo es. Digamos, de nuevo, antes lo he dicho, muchas veces a la hora de aprender a estudiar confundimos lo que nos gusta con lo que nos conviene. Y si uno se pone la música solo para hacer que el tiempo estudiando se le pase más, ¿no? de una forma más, digamos, agradable, en realidad sí, claro, más agradable, pero la eficacia de lo que está haciendo es mucho menor, ¿no? El esfuerzo que está haciendo por estudiar en realidad es mucho menor. Entonces, en esos casos, pues es mucho mejor planificarse y dejarse pausas y en esas pausas ponerse a escuchar música o lo que uno le apetezca, pero no hacerlo al mismo tiempo, porque al mismo tiempo, pues eso, no nos permite sacar todo el provecho de nuestra capacidad de aprender. Por cierto que tienes, creo que es en el de cómo aprendemos donde hablas de más concretamente de los neuromitos y de ese 10% famoso de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, pero bueno, para la gente que os lo leáis, si os interesa profundizar en el aspecto científico de los neuromitos, porque no quería que se me fuera uno de los aspectos fundamentales que comentas en
en tu libro sobre aprender, que es el tema de la autorregulación, de la motivación, ¿no? Que es una de las cuestiones que también, de la cual además se ha hablado mucho este año, ¿no? Cuando los chicos se tenían que poner, nuestros hijos han tenido que poner a estudiar por su cuenta y se hablaba mucho de, pero bueno, es que hay que esperar que se motiven ellos mismos. ¿Cómo conseguimos motivarles? ¿Se tienen que motivar para aprender? Ujú. Bueno, las dos cosas. Es decir, digamos, el aprendizaje se puede regular desde fuera y se puede regular desde dentro. Lo que pasa es que el aprendiente, para acabar siendo un aprendiente eficaz, tiene que ser él el que vaya tomando las riendas de esa regulación. Ah, pero digamos, depende de la edad, ¿no? De pequeñitos, pues va bien que nosotros, digamos, participemos del dar significado a lo que van a aprender, por ejemplo, ¿no? Para que ellos lo encuentren relevante. Pero no solo eso, ya en el libro hablo de que hay factores mucho más importantes que el interés a la hora de aprender. Y uno de los factores en cuanto al aprendizaje, ¿no? La motivación para aprender, es la confianza en uno mismo, de que puede alcanzar los retos de aprendizaje. Y de hecho, eso es uno de los factores que más afectan a que al final una persona pues decida abordar un reto de aprendizaje, decida esforzarse o por lo contrario decida abandonarlo. O incluso es una de las cosas que determina que ante los baches que uno puede atravesar a lo largo de un proceso de aprendizaje, que todo proceso de aprendizaje por su naturaleza debe tener baches, o sea, estás aprendiendo precisamente porque no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, de entrada, no te tiene por qué salir bien, ¿no? Pues el factor de confiar en que lo puedes alcanzar, que lo puedes conseguir, es muy importante, porque si no, la creencia contraria, la creencia en que no puedes aprender, es una creencia autolimitante, una creencia pues que te lleva a pensar, claro, pues si no puedo, pues no me esfuerzo, claro, y si no te esfuerzas, ya te digo que entonces ya no lo vas a conseguir. No estoy diciendo que por el hecho de que creas lo vas a conseguir, cuidado. Eso también. Muchas veces, Sí. claro, Si eso quieres, también hay que puedes. decirlo. No, eso, claro, eso hace mucho daño. Sí. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta, yo lo he estado diciendo, el esfuerzo es muy importante, pero no es suficiente. Para empezar, porque uno se puede esforzar mal. De hecho, Jo, estábamos hablando de eso. claro. Qué Estábamos frustrante es hablando eso. de que hay maneras de enfrentarse, ¿no? Al aprendizaje que pueden ser muy poco efectivas y en cambio requieren de esfuerzo. Entonces, no solo es importante el esfuerzo, es importante que ese esfuerzo esté bien invertido. Y ahí es donde entran, por ejemplo, pues estas estrategias de aprendizaje de las que hablo en el libro, ¿no? De hacer que ese esfuerzo que hacemos sea productivo, es decir, que nos lleve a alcanzar esas metas. Y el hecho de alcanzar las metas es probablemente una de las cosas más motivadoras para seguir aprendiendo. Más que cualquier, o sea, tratar de incidir en la motivación para que un alumno, pues eso, ¿no? Pues lo siga trabajando, lo siga intentando. Si no consigue con ese esfuerzo alcanzar, avanzar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Alcanzar hitos, ¿no? Por mucho que tratemos de seguir animándolo, su motivación va a decaer. Por eso es incluso más importante que incidir en la motivación directamente, es más importante darle herramientas al estudiante, enseñarle a aprender, enseñarse a autorregularse para alcanzar esos hitos, porque alcanzando esos hitos tiene el efecto de motivarle a seguir adelante, ¿no? Y es, como digo, a la hora de aprender es de las cosas más motivadoras. De hecho, nuestro cerebro cuando aprende, cuando alcanza un hito de aprendizaje, es decir, comprendemos algo nuevo, somos capaces de resolver un problema nuevo, ¿no? Con lo que hemos aprendido, tienes una serie de mecanismos de recompensa que nos hacen sentir placer. Y ese placer precisamente, ¿no? Incide en esas emociones positivas que son las que nos hacen el querer volverlo a repetir, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y es clave, es decir, la motivación, tratar de incidir directamente sobre ella sin que haya cambios reales, ¿no? En lo que va alcanzando el estudiante, tiene los días contados. Es decir, puede funcionar inicialmente, claro que es clave para que uno arranque, pero si arranca y no tiene las herramientas o el apoyo que cuando lo pueda necesitar como para
a conseguir lo que trata de conseguir, pues se le va a agotar enseguida esa motivación. Claro, y relacionado con la motivación está el tema de la autorregulación y de las emociones. Tema que también se está tratando cada vez más, pero que además lo tratas en el libro de una manera pues también muy científica. Aunque parezca que las emociones puedan estar ahí como encontradas, ¿no? Frente a al mundo científico. No, es que las emociones son mecanismos de nuestro cerebro, son respuestas automáticas de nuestro cerebro ante los estímulos, digamos, se estudian también desde un punto de vista científico. Al fin y al cabo. Claro, pero parece como que no se ve así, ¿no? Sino como que se plantea el estudio, sobre todo en las edades más pequeñas, más tempranas, en plan, bueno, pues ¿qué me hace sentir bien? Esto, vamos a elegir las cosas que nos hagan sentir bien o que se encuentren bien, porque de esa manera se van a aprender mejor o se va a conseguir cierto estado emocional, ¿no? Ya se va convirtiendo, a veces hay un imperio de las emociones en el aprendizaje, sobre todo a pequeñas edades, ¿no? En edades tempranas, que no sé hasta qué punto nos está limitando un poco, ¿no? Bueno, probablemente en algunos casos nos pasemos de frenada, ¿eh? Es decir, claro que es importante un buen entorno emocional de aprendizaje, un entorno donde el estudiante se sienta seguro de arriesgar, de probar, de equivocarse, un entorno donde no se le va a juzgar por esos errores, que los errores siempre te van a hacer sentir mal, eso es que es natural, pero si un entorno además, ¿no?, te castiga, ¿no?, por esos errores, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, que muchas veces es el castigo por el error, es algo que ni nos damos cuenta, ¿no?, de cómo reaccionamos ante él por muy buenas intenciones que intentemos, ¿no? Intentemos tener. Entonces, claro que es evidente que es importante ese entorno donde se sienta seguro, donde se sienta apoyado, pero eso no quiere decir que tenga que ser un entorno donde, digamos, todo lo que hace tenga que ser lo que le dé la gana, ¿no? Solo aprenda lo que quiera aprender, porque si solo va a aprender lo que quiera aprender, como decía antes, a uno solo le gusta jugar a los juegos en los que gana. No le gusta jugar a los juegos en los que pierde. Y aprender se trata de jugar a juegos en los que pierdes porque todavía no sabes jugar a ellos, ¿no? Entonces, confundir ese apoyo que tiene ese aliento que hay que dar a los estudiantes con el hecho de conseguir que no sufran ninguna frustración. Es que es importante también que se enfrenten a las frustraciones, que se enfrenten a los errores, que les enseñemos a levantarse después de los errores, ¿no? Eso creo que es lo que debemos tratar de evitar, ¿no? No llevarnos al extremo el tema de la motivación o de las emociones hasta ahí. Y la otra cosa también es confundir motivación con diversión. El aprendizaje no tiene por qué ser siempre divertido. Lo importante es que sea interesante, que es otra emoción, pero es una emoción mucho más adecuada. De hecho, es más adecuada para el tipo de aprendizajes, ¿no?, que especialmente queremos desarrollar en la escuela. Aprender, ya lo he dicho desde el principio, cuesta un esfuerzo. Entonces, lo que nos interesa con la motivación es que quieran hacer ese esfuerzo. No que estén motivados porque no se tienen que esforzar, sino que la motivación la motivación precisamente es dar motivos. Es dar motivos para esforzarse. Y de hecho, déjame decir otra cosa, la motivación no hace que aprendamos más de manera espontánea. Es decir, la motivación no es un estado que hace que nuestro cerebro esté más receptivo, que nuestra memoria funcione mejor. No, nuestra motivación, la magia que tiene detrás, si es que se le puede llamar así, es que hace que le dediquemos más tiempo, Claro, más esfuerzo, más atención a lo que nos está motivando, ¿no?, al objeto de aprendizaje, y por eso aprendemos más. Pero porque le vamos a dedicar más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar con la motivación. Ese compromiso con el aprendizaje, ese querer hacer ese esfuerzo, y además creo que es importante entender, ¿no?, que aprender tiene que ser satisfactorio, pero la satisfacción sobre todo llega al final, no el durante, no siempre es durante. El durante puede ser incluso a veces, ¿no?, pues oye, uno tiene que esforzar, es duro, pero la satisfacción al final, que antes decía que además, ¿no?, tiene un retorno motivador, esa es la que sí que no puede faltar.
además de saber gestionar bien en el camino pues los baches, las decepciones, que también hay que aprender a hacerlo, pero al mismo tiempo eh, eh, gestionarlas adecuadamente porque son parte de cualquier proceso de aprendizaje. Me parece fundamental. De las partes, o sea, si todo me parece importante, el tema de la autorregulación, de dejar de hacer una cosa para ponerte a hacer lo que tienes que hacer, me parece de lo más importante y además justo en personitas que están madurando, ¿no? Y que tienen que ir asumiendo responsabilidades, o sea... por favor, oyentes, leed el libro. No quiero cerrar esta entrevista sin uno de los aspectos que a mí personalmente más me llaman, que es el tema del sueño. Porque en este país dormimos muy poco, Héctor, y nuestros niños duermen muy poco. Y no se valora suficiente la importancia del sueño también en el aprendizaje. Pero gracias a Dios, tu libro sí. Bueno, en realidad no es mi libro, porque mi libro lo que hace es trasladar lo que dice la ciencia. Por lo tanto, es el conocimiento científico el que nos dice que dormir es muy importante para el aprendizaje, dormir bien y dormir las horas que son necesarias para hacerlo, ¿no? Y es verdad, es curioso porque yo creo que todo el mundo lo sabe, Ya. ¿no? Todo el mundo sabe que es importante, pero bueno, es que eso es lo que nos pasa a los humanos, que una cosa es saber lo que nos conviene y otra cosa es hacerla, ¿no? Claro. En muchas cosas actuamos de manera contradictoria, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, es importante saber al final lo que deberíamos hacer si realmente tenemos como prioridad, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, aprender. En ese caso, pues debemos tener en cuenta que dormir bien es clave para consolidar el aprendizaje. Durante el sueño nuestro cerebro está trabajando para conseguir que lo que hemos aprendido el día anterior pues esté mucho más a mano, ¿no? A partir del día siguiente, que nos resulte mucho más fácil encontrarlo en nuestra memoria, ¿no? y poderlo utilizar. Con lo cual es una muy mala idea, ¿no? Eso de quedarse por la noche estudiando. Te puede salir bien algún día o un par así de casualidad, ¿no? Porque hay muchas variables siempre en juego, pero como costumbre es de las peores cosas que podemos hacer. Realmente irse a dormir cuando toca y dormir bien es parte de ese proceso de aprendizaje y es clave y no nos lo podemos saltar. Qué feliz. Me voy a estudiar, me voy a dormir. Bueno, sí, es que realmente si uno, digamos ya... a ver, claro, es que la cuestión también es una cuestión de planificarse bien, Claro. es una cuestión también de prioridades, porque uno puede decir, bueno, es que yo no tengo tiempo para todo. Bueno, pues tienes que decidir para qué tienes tiempo, ¿no? Y hay que poner prioridades. Si tu prioridad no es esa, pues vale, pues sin problema, ¿no? Pero la cuestión es que dentro de un plan que uno se establece para aprender, de hecho, permíteme decir que si hablo de estrategias de aprendizaje y no de técnicas, es porque requieren de planificación. Son acciones y circunstancias que requieren de que planifiquemos, ¿no? Entonces, cuando uno planifica un proceso de aprendizaje, debe tener en cuenta el descanso y el sueño dentro de ese plan para que ese plan sea bueno. Si no tiene en cuenta la importancia que tiene dormir para aprender, no es un buen plan. Amigos, lo ha explicado perfectamente. En su libro os va a responder dudas y cuestiones que teníais, que habéis tenido durante toda vuestra vida de estudio, como si subrayar ayuda o no ayuda. Yo lo dejo para que lo leáis y ahí os quedáis con la copla. Qué drama, Héctor. Todo lo hago mal. Bueno, no, también es cuestión de detalles, ¿eh? Es decir, Ya. el problema es que muchas veces detrás de una acción, de una técnica, le ponemos un nombre, pero se puede hacer de maneras muy distintas y muchas veces el demonio está en los detalles. Así que... Lo más importante es que nos explicas súper bien, o sea, muy claro, con un montón de referencias, con base científica que se puede ir tirando del hilo. Precisamente en tu perfil de Twitter tenéis un montón de hilos súper interesantes con estos temas.
y que al final te dejan un poco las cosas más claras, sobre todo que estudiar requiere esfuerzo y planificación, y que no es una cuestión de sentarse y querer hacerlo solo. Es que estaría muy bien, ¿eh? Que nuestra memoria funcionara como una cámara de vídeo, que ¿Verdad? dijeras, esto me quiero acordar, de esto no, sería fantástico. Pero como no es así, pues lo único que podemos hacer es emplazarnos a hacer aquellas cosas ¿no? que creemos pues, que harán que nos acordemos de aquello que queremos aprender. Y de cara a vuestros hijos, pues que también, pues eso, estad atentos y echarles una mano, pues porque ellos ahora a lo mejor son más pequeños, no se pueden leer el libro, pero vosotros sí. y estar pendientes de, pues eso, que no tengan demasiados estímulos, que yo creo que es uno de los peores peligros hoy en día, llamando peligro por, pues eso, estorbos, ¿no? A nuestra concentración, que quizás sea lo que necesitamos ahora ahí, esa, concentrarnos. Muchas gracias, Héctor. Te seguimos en Twitter ahí intensamente. Sí, cada vez que publicas algo y muchísimas gracias por tu trabajo, porque de verdad que es un lujo y creo que se irá viendo durante el tiempo todo lo que va implicando, todo lo que nos vas contando, ¿no? En los avances en educación, en desterrar estas ideas que teníamos preconcebidas y que tan integradas las tenemos. O sea, que poco a poco yo creo que se va a ir cambiando, así que muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, de verdad, ha sido un placer. Y nada, hasta la próxima. Seguro que sí, porque madre mía, con el trabajo que haces espero encontrar otro hueco en tu agenda para robarte un poco de tiempo, porque estoy segura de que nuestros oyentes se quedan con muchas dudas, pero os recomiendo su libro Aprendiendo a Aprender, mejora tu capacidad de aprender descubriendo cómo aprende tu cerebro, de la editorial Vergara. Amigos, aquí lo tenéis, apuntad para las próximas fechas, que vienen épocas maravillosas para hacer peticiones. Así que aquí está. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Héctor, y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Adiós.